Bravo, un programa donde tratamos de hacer algo inusual por estos días, tratar de debatir ideas, pensar, repensar, escuchar al otro. Río Bravo es un límite al neoliberalismo, es una frontera contra la desinformación, contra la mentira, contra el exceso de información que nos adormece cotidianamente. El tema de hoy son las emergencias. El neoliberalismo, este gobierno neoliberal, nos ha puesto en una situación de emergencia. Emergencia laboral, emergencia sanitaria, emergencia farmacológica, emergencia alimentaria. Las emergencias que hoy vivimos los argentinos. Aquí empieza Río Bravo, bienvenidos. Entonces muchos se vinieron para de este lado. Alerta a todos los jugadores. Se está acabando el tequila. Se está acabando el tequila. Y para tratar el tema de hoy tenemos una mesa excelente, Nos acompaña, le decimos qué tal, bienvenido a Río Bravo, el padre Paco Olveira, Francisco Paco Olveira. Él es licenciado en Teología, abogado y enfermero, párroco en la Isla Maciel, cura en Opción por los Pobres, preside la Fundación Maciel, desde donde ha coordinado comedores sociales, campañas de deporte inclusivo, talleres de formación profesional, un centro de prevención de adicciones, programas de acceso comunitario a la justicia, entre muchos otros proyectos. También Daniel Arroyo es licenciado en Ciencias Políticas, tiene un posgrado en Control y Gestión de Políticas Públicas de Flaxo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación entre el 2003 y el 2007, ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires entre el 2007 y el 2013, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Moreno y también de Flaxo, presidente de la Red de Prioridades Argentinas, es candidato a diputado nacional por Un País. Daniel, gracias por estar acá. Un gusto. Y bueno, y también está con nosotros hoy el doctor José Carlos Escudero. José Carlos Escudero es médico sanitarista y sociólogo. Es profesor emérito de la Universidad de Luján, profesor consulto de la Universidad Nacional de La Plata, profesor también de la UBA, fue director nacional de estadísticas y fue asesor de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias por estar acá, José Carlos. Y finalmente, bueno, nuestra última invitada es María Teresa García. María Teresa es diputada nacional del Frente para Victoria desde el 2005, fue secretaria del Interior de la Nación y secretaria de Turismos y Deportes de la provincia de Buenos Aires, fue legisladora provincial en Buenos Aires y actualmente es candidata a senadora provincial por Unidad Ciudadana. Muchas gracias por estar acá. Bueno, y entonces ahora sí, nosotros los invitamos, en este programa tenemos dos informes, los invitamos a ver el primer informe para así abrir el debate. ¿A qué llama el neoliberalismo emergencia? Se ha elevado al presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, un decreto que justamente decreta la emergencia del sistema eléctrico nacional. La emergencia eléctrica dio lugar al tarifazo y a la condonación del Estado de la millonaria deuda de las distribuidoras. Solo en materia de narcotráfico, ministra, la emergencia en seguridad solo abarca... Es en materia de seguridad en un sentido amplio. Vamos también a trabajar sobre seguridad ciudadana y otros temas. La emergencia en seguridad buscó legitimar medidas excepcionales para reprimir la protesta y fortalecer el descontrol policial. Cuando actuemos, digamos, no entremos en la paranoia argentina. Si no actuamos, porque no actuamos. Y si actuamos, porque actuamos. El camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso, un pibe más que está preso. Declararon la emergencia social cuando su modelo económico genera más y más pobreza. Con el neoliberalismo emerge un vasto mundo de emergencias cotidianas que socavan las condiciones de vida de las grandes mayorías. Hoy sobra ajuste y desempleo. El trabajo está en crisis. El salario no alcanza para comprar el consumo familiar básico.
El costo de los medicamentos se multiplica. Aumentó la carencia en las coberturas de salud. Los jubilados se enfrentan a un futuro incierto. Las economías regionales no encuentran lugar en este modelo para pocos. No hay paliativo que alcance. El neoliberalismo es emergencia. Bueno, contundente el informe. Ahora les explico un poco la mecánica. Cada uno va a tener un minuto para desarrollar, digamos, cuáles son las emergencias, digo, más allá de las del informe, que ustedes ven en la sociedad argentina de hoy. Paco. Bueno, yo en mi barrio veo claramente una emergencia global que se llama ausencia del Estado, un Estado que se retiró y que después se hace concreto en muchísimas cosas. Emergencia alimentaria, cada vez tenemos más chicos en nuestros comedores, recién hablaba yo acá con la mesa que empezamos teniendo 100 chicos, ahora estamos en 400 personas que vamos de cenar cada noche. Tenemos emergencia en el tema de los remedios, como enfermero tengo una pequeña farmacia en la parroquia y cada día aumenta el número de personas que vienen a pedirte un medicamento porque hoy ya no están en la salita, que siempre lo estaban. Tenemos emergencia en lugares que eran lugares de contención para nuestros chicos, como una escuela de circo, que hoy también está cerrada, y así podríamos seguir un buen rato. Daniel. Yo coincido con ese planteo en el informe. Me parece que de todos los problemas centrales marcaría 3. Uno es que hay más gente en los comedores comunitarios y más chicos que se quedan a comer en las escuelas. Hay un problema serio alimentario y bajó el consumo de leche. Para mí eso es gravísimo porque no nos complica solo hoy, sino nos complica las futuras generaciones. En segundo lugar, creo que hay un serio problema de emergencia laboral. Acá hay despidos, pérdida de empleo, cambio de condiciones laborales, precarización de hecho y un debate sobre una reforma laboral. Y lo tercero que me parece como más complejo es esta idea de emergencia de seguridad que se plantea. Yo creo que hay un nuevo sujeto social en Argentina que es el que vende droga. Un nuevo barrio hay un gasista, un plomero, una maestra que vende droga. Que vende droga gana más plata, es el que le va mejor, es el que tiene movilidad social. Yo creo que eso es una emergencia sustantiva, porque está cambiando el panorama social en los barrios. En salud hay una emergencia que es silenciosa y es terrible, que yo la resumiría diciendo se está empezando a morir más gente. Como ejemplo extremo. Aumentó la mortalidad infantil en Ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción más próspera de Argentina. Provincia de Buenos Aires, que yo sepa, todavía no había publicado los datos de mortalidad infantil, que me hacen sospechar que si Capital aumentó, la provincia va a aumentar más todavía. Y lo terrible que está sucediendo es que es silenciosa, porque nos manejamos con abstracciones para medirla. Estamos diciendo, las tasas de mortalidad están aumentando. Y toda la gente que confunde salud con buena hotelería o publicidad se engaña con la hotelería y no con el hecho real, ¿no? Y otro problema es que si uno ve la distribución de ingresos que se ha vuelto más regresiva y que los tramos de ingresos más pobres son los que más se han empobrecido, es la gente que compra comida porque otra cosa no puede comprar, eso le deteriora el sistema inmunitario, los chicos que reciben poca energía crecen menos, crecen más tarde, se desarrollan más lentamente, pesan menos al nacer. Así que esto del aumento de los deterioros en salud son irónicos porque, voy a dar una cifra, en Argentina se está gastando el 3% del Producto Bruto Argentino en medicamentos. Si tuviéramos poder político, eso bajaría enormemente. Ese costo altísimo tiene que ver con la correlación de fuerzas políticas. Todo el sistema universitario argentino gratuito, todo, profesores, alumnos, más de 1,5 millones de personas gasta 1 punto del PBI. En medicamentos se gasta 3 veces más. Podíamos bajar a la mitad el gasto en medicamentos y tener un doble sistema gratuito de salud, de educación universitaria para Argentina. Ahora lo desarrollamos este tema, cada uno va a después tener más tiempo. ¿Tere? Sí, yo creo que se nombró aquí algunos sectores que están en emergencia y todos lo sabemos, que es el tema salud, el tema alimentario, el tema de tarifas que acabamos de ver en el informe, el tema laboral. Pero yo quisiera decir que seguramente en el diagnóstico todos vamos a coincidir. Yo lo que quiero decir es que estas emergencias es como el poema de Sor Juana, ¿no? Son el mismo gobierno las causa estas emergencias.
cuando toma la decisión de vetar la ley antidespido y esto elimina la posibilidad de empleo, cuando toma la decisión de votar fondos buitre a comienzo de su gestión, esto implica poner el recurso en otro lugar, y cuando uno ve la quita de las retenciones a las mineras, la de retenciones al campo, la condonación de la deuda de las empresas eléctricas que también se veía en el informe de Aranguren, a la condonación de las deudas a las empresas de gas, esto hace un volumen enorme de recursos que pudiera estar destinado a otra cosa. La propia votación del presupuesto da cuenta de ello, digamos. Entonces, me parece que luego, en la opinión de vamos a atacar la emergencia, digamos, van a atacar las consecuencias de lo que ellos mismos han generado. Bueno, y entonces con esto que decía Tere recién, tal vez se me ocurre que es una manera de empezar, porque uno podría preguntarse, ¿es posible pensar el neoliberalismo sin este tipo de emergencias? Digamos, no sé si alguien quiere comenzar. Daniel. Yo creo que el gobierno, yo lo caracterizaría como neoliberalismo tardío. Está haciendo algo parecido a los 70 o a los 90, pero con otra sociedad distinta. ¿Qué se ha hecho en Argentina en los 70 y los 90? Se endeudó claramente, y la deuda que está tomando el gobierno la van a pagar los hijos de nuestros nietos. Se hizo obra pública, se achicó el salario sobre la base que la Argentina tenía que ser competitiva en base a salarios bajos, y se abrió la Argentina al mundo para lo que corresponde y para lo que no. Está claro, la Argentina no debería importar cerdos como un elemento básico. A mí me parece que el actual gobierno está repitiendo esos procesos. Esos procesos terminaron muy mal. Terminaron en Argentina con 57% de pobreza y con 28% de desocupación. Me parece que encaran las mismas políticas con una sociedad que es distinta. Yo creo que esta sociedad es distinta, no solo porque ha incorporado derechos, porque ha habido otras políticas en los últimos años, sino también porque conoce el final de la película, ya lo vivió, con lo cual, creo yo, es más resistente, genera más tensión. Lo que diría como una primera idea es que vamos a un proceso de ajuste, un proceso de achique, un proceso en donde claramente la idea de la vinculación de la Argentina al mundo deja 20 millones de Argentina afuera, pero con resistencia y con conflicto social. No es solo lo que quiere hacer el gobierno, sino que acá también juega la sociedad. Me parece yo que vamos a un conflicto social fuerte. Creo que hoy hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, que no tiene laburo, está mal, está complicado, llega, se pelea con la mujer, con el hijo. Hay una cosa de tensión que inexorablemente, si sigue este proceso, va a derivar en algo más complicado. No, lo que yo me pregunto es por qué, cómo hemos llegado a esto, porque ellos nunca tuvieron la mayoría en el Congreso. Ellos nunca tuvieron la mayoría en el Congreso, ni en diputados, ni en senadores, y sin embargo se le votaron muchísimas leyes que son las consecuencias de que hoy estemos hablando de emergencia. No estábamos en el paraíso en el 2015, no estábamos en el paraíso, pero no se hablaba de emergencia. Yo personalmente no tenía un solo comedor en la parroquia y no hacía falta, tenía el depósito lleno de alimentos. Ahora, totalmente de acuerdo con vos, que ahora se sale a la calle para protestar y como la respuesta es la bala, la respuesta es la goma, la respuesta es, bueno, la represión, ¿no? Porque claramente un modelo neoliberal, como se llame, lo que está haciendo este gobierno no cierra si no es con represión. El viejo truco es decir, estamos en una emergencia y entonces avanza el neoliberalismo sobre la sociedad civil. Teóricamente Naomi Klein hace 10 años, repetitivamente. Una cosa tremenda que está sucediendo, también silenciosamente, cuando yo me horrorizo al ver que están muriéndose más chicos, es un horror que no es compartido en general porque les manejo la abstracción de las cifras. Si quieren entretenerse, la mortalidad infantil de Cuba es menos de la mitad de la mortalidad infantil de Argentina. Y como Cuba es un país más pobre que Argentina, pero Cuba gasta la plata en lo que se debe gastar, yo estoy hablando de que se cree la figura de abandono de persona o falta de responsabilidad del funcionario público, que teniendo muchísimos más recursos que Cuba, tiene una mortalidad infantil que es más del doble, se nos podrían morir la mitad de los chicos con la tasa cubana, y que los argentinos vivimos 3 años menos que los cubanos. Ahora, como pequeño comentario adicional, yo soy epidemiólogo, me llaman cuando hay una epidemia, paso el aviso que la epidemia de dengue que acabamos de tener fue la mayor en la historia argentina, ninguneada por los medios, ninguneada por el gobierno. La gente, al no advertirse sobre la epidemia, actúa menos. ¿Queda claro? Pero eso fue totalmente ninguneado. Y
Y entonces, cuando me llamaban para hablar de la epidemia, miren, lo peor que está pasando es que el Estado argentino se está desfinanciando, porque dejó de cobrar impuestos en un sistema impositivo que era bastante bueno y se está deteriorando rápidamente. El Estado argentino deja de cobrar impuestos, pero no va a haber plata para el dengue, pero no va a haber plata para 85 cosas más, porque en este momento estamos subsidiando a los ricos y haciendo más daño a los pobres. Sí, yo insistiendo con esta línea de pensamiento y coincidiendo con el padre Paco, no es que un día bajó un plato volador y nos ocurrieron las 1000 desgracias que nos ocurren, digamos, hubo determinación política por parte de un gobierno y hubo determinación política por grandes sectores de la oposición de acompañar esta política de gobierno. Si no, nunca hubieran podido sancionar ni en diputados ni en senadores las leyes que generan estas consecuencias. Por ejemplo, hoy en la tapa de los diarios, o en varios diarios, obviamente en algunos no, suceden innumerable cantidad de caras de funcionarios de gobierno atados al blanqueo de dinero, a la guita fuera del país, perdón, la plata fuera del país, que a nadie se le ocurriría, a ninguno de nosotros, tener plata fuera del país si no fuera con el motivo de evadir impuestos o algún negocio en el exterior. Bueno, parece que estos funcionarios tienen una enorme cantidad de dinero. Esa posibilidad, digamos, que nosotros le impedimos en la legislatura de que los familiares entraran en el blanqueo de capitales, porque era una ley hecha a medida para el presidente de la Nación, para Macri, su primo Calcaterra y su padre, fue violentada, como fueron violentadas la mayoría de las leyes. No faltan instrumentos legislativos, han sido violentados este año. Y eso fue cubierto, o tuvo una cubierta de bondad respecto de la reparación histórica de los jubilados, cuando todos sabíamos que ese no era el sentido de la ley, simplemente escondía esta otra posibilidad de votar en el mismo paquete, que no tenía nada que ver la pera con la cebolla, pero se metió todo en el mismo paquete. La consecuencia hoy es que tenemos una enorme cantidad de familiares de los funcionarios de gobierno amparados por, aunque hayan lavado dinero, hubieran tenido cuentas offshore, pero además tenemos la desgracia de que la reparación histórica para los jubilados no significa la nada misma. Yo ayer miraba la perversidad de una publicidad televisiva donde una amiga del barrio le ayudaba a entrar en la página de internet para acceder a la reparación histórica, que todos sabemos que no superaron en el mejor de los casos 100 o 200 pesos, abandonando la posibilidad de litigar. Digamos, me parece de una perversidad fenomenal, sobre todo cuando ayer lo identifiqué, estamos presentando hoy un pedido de informes. El ANSES desde el mes de marzo no publica las acciones de su directorio, ni quiénes votan, ni qué se vota, con lo cual seguimos sumidos, como bien decía el doctor, en la desinformación. Ya ni siquiera hay cambio de índices, digamos, directamente la desinformación y la mentira, porque decir que esa ley se votó para beneficiar a los miles de jubilados que tenían paralizados sus juicios es una enorme mentira. En realidad hoy no les significa ningún beneficio, salvo a los familiares de funcionarios de gobierno que pueden lavar plata sin ningún problema. Sí, cosa que se había votado y luego a través del decreto... Del decreto. ¿No? Se había votado que los familiares no podían blanquear y a través del decreto reglamentario lo modifica Mauricio Macri. Daniel, vos fuiste funcionario, digamos, ¿hay una lógica aún dentro de este capitalismo perverso, este neoliberalismo que hoy estamos atravesando? ¿Hay una lógica donde prima, si se quiere, algún asistencialismo y la gente convertida, si se quiere, en sujeto de ese asistencialismo, pero no en sujeto de derecho? ¿Vos ves que eso está ocurriendo? Yo creo que hay una vuelta a lo que llaman las políticas focalizadas, que es la idea de generar políticas de asistencia para contener hasta que venga un supuesto derrame. Así fue imaginado en los 90, claramente no sucedió y terminamos con 57% de pobreza, y así no va a suceder ahora. El gobierno actual extendió los programas sociales, extendió la asignación universal por hijo a los monotributistas y después de tanta atención y tanta presencia en las calles, puso en marcha lo que llama la emergencia social, que es el salario social complementario. ¿Por qué empeora la situación social? ¿Por qué empeora la pobreza si hay más planes sociales? Porque se desacomodó por completo la economía. Porque nuestro país es un país de complemento, que tiene un plan social, además es gasista, es plomero, hace changa, cose ropa para alguien, se cae eso y se cae todo. Yo creo básicamente que, diría esto, me queda claro que hay nuevas leyes que han complicado las cosas y que estamos peor que en el 2015, es recontra evidente. Dejaría el debate sobre quién vota y cómo vota, porque creo que nos toca a todos, me toca a mí también como parte del Frente Renovador, pero nos toca a todos.
Sí diría que a mí me parece que hay tres cosas centrales. Una es que el gobierno trabaja sobre una idea, y es que cuando crezca la economía esto se va a acomodar, y en la Argentina la actividad económica no tiene que ver con la vida cotidiana. Puede crecer en soja, minería, sector financiero, esto puede crecer, alguien le va a vender al mundo que esto va bien, y va a aumentar la pobreza, y va a haber más gente en el comedor si no funciona la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico. En Argentina no hay, lo que genera actividad económica no genera trabajo. Ahí hay un problema central en el que venimos atrapados hace mucho tiempo, y parte del debate de los años anteriores de no haber reconstruido el proceso productivo tiene que ver con eso, aunque no es fácil. Me parece que hay una cuestión ahí. Hay una segunda cuestión que me parece que es central, y es que el gobierno básicamente trabaja sobre la idea de que bajando salarios va a ser competitiva Argentina. Es un modelo que le sobran 20 millones de personas. Si el modelo actual sale bien, si la Argentina logra ser competitiva en estos sectores, en el sector del conocimiento, todo, le sobran 20 millones de personas. Y viene el esquema de represión. Está claro que cierra con lío, con gente protestando y con gente del otro lado reprimiendo. Es México. Sí, con dos diferencias para mí importantes, o por lo menos yo soy optimista sobre el futuro argentino, no por lo que hace el gobierno, sino por la sociedad. Uno, porque hay mucha resistencia social, y otro, porque hay un lugar que funciona, solo uno en Argentina, que es la escuela. Lo mejor que tenemos en Argentina es la escuela. Yo creo que desde ahí se reconstruye. La escuela es mejor que la policía, es mejor que la justicia, es mejor que la política, es mejor que los sindicatos, con todos los problemas que tiene. Las familias creen en la escuela, desde ahí hay que empezar a reconstruir. A mí me parece que en Argentina hay que hacer un trabajo de orfebrería, de reconstruir en serio, de verdad, de articular, de recuperar legitimidad, y la escuela es el lugar más universal que hay. Yo le tengo fe a la resistencia social, en serio. Paco. Sí, a la resistencia social sí, pero la verdad que yo en estos momentos no mantengo ninguna esperanza con este gobierno, porque veo que realmente está avanzando no solamente con lo económico, sino con cosas que digo, el avasallamiento de la justicia, el avasallamiento de las instituciones, el que a Milagro Sala le dicten prisión domiciliaria y no sepan que domicilio significa la casa de uno, digamos, lo saben, ¿no? Están avasallando un montón de cosas que uno pensaría que no, que no lo íbamos a ver. Entonces, realmente me parece que no es un gobierno con el cual se puede dialogar. El otro día, la semana pasada, en la marcha de una parte del sindicalismo, hasta ese momento, esos sindicalistas, bueno, la primera vez que se ponen enfrente, chao, dijeron, con ustedes no dialogamos más, ustedes, y ya empezaron a insultar, ya empezaron a decir, son la porquería, son la basura, son la mafia, porque la respuesta es esa. Entonces, con este tipo de gobierno, la verdad que es muy, muy, muy difícil para mí mantener la esperanza que no salga, digamos, de la lucha popular, claramente, ¿no? Y lógicamente ahí va a estar la respuesta, y de unos políticos que respondan a los que le votamos. Si votamos para algo, que respondan a eso, que no se vayan a la vereda enfrente. Sí, yo... Perdón. No. La verdad que coincido con Paco nuevamente en el sentido de... Yo no tengo ninguna esperanza en este gobierno, con este modelo, que cada vez va agudizando más las consecuencias, que se van agudizando las consecuencias de las decisiones que toma, que como probablemente este año, y disculpas, pero tengo que hacer referencia, tenga menos socios políticos en ambas cámaras, en diputados y senadores, probablemente reproduzca la metodología del decreto con la que intentó poner 2 jueces de la Corte. Y digo esto porque ahora en pocos días, a fines de noviembre, vence un plazo que es muy importante, que es el de la prórroga de la Ley de Tierras de la 2660, que fue sancionada en nuestra gestión, por la cual las comunidades originarias, indígenas, tienen atribuciones y derechos. Merece inexorablemente la votación esta ley, porque si uno mira lo que ha pasado estos días en nombre y apellido de Santiago Maldonado y de todas las personas que dan esta lucha hace muchos años, se va a encontrar con que sin esa prórroga de esa ley, las expulsiones van a ser cada vez mayores. Más feroz. La resistencia va a ser cada vez mayor, porque el que nada tiene que perder tampoco, por lo tanto va a resistir hasta donde pueda resistir. El único lugar que tiene que es parar sus pies y el de sus hijos en un lugar determinado, y la represión va a ser cada vez más feroz, porque en verdad, para contestarte, si creemos que en este modelo hay alguna política social focalizada que tienda a mejorar,
La verdad que creo que no, que todas tienden a generar una resistencia en la gente y la necesidad de expresarse y de salir a peticionar, como en PepsiCo y como en otros ejemplos, con una represión que va a ser cada vez más feroz. Y creo que a eso la dirigencia política en conjunto, la oposición al gobierno, tiene que ponerse de pie. José, ahora vamos a ver otro informe. Prometo que apenas volvemos al informe, la palabra la tenés vos. Hoy, en este momento, no es que tenemos un chico que tiene hambre, pero Digo, ¿por qué decís que tiene hambre? Y porque tienen hambre, porque eso los ves gente que tiene hambre por la calle, ves gente que está durmiendo, como decían, en la puerta del teatro, con chicos alrededor, y esos chicos no comen. Prefiero, como ministra de la Nación, asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana, porque esa es la fácil, esa es la que siempre hicieron, y yo no la voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. Pero sí está en intención, durante los próximos 3 años, de analizar si hay que hacerle modificaciones al sistema. Para usted, la edad jubilatoria no es inamovible. Para mí no es inamovible. Hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Y se agrava porque no es solamente el salario, le roban el salario, pero le roban la fuente de trabajo, empiezan los despidos, y si a usted lo echan, usted no espera. Podrá esperar el sojero, porque al sojero ya se lo dieron. Puede esperar 10 años con la plata que le regalaron. O sea, los trabajadores no pueden tener esa lógica de esperar. El ajuste, para reducirlo así dramáticamente, esquemáticamente, consta primero de un retiro masivo del Estado Nacional de las políticas públicas de salud. Y se desmantelaron programas enteros, como el programa Cunita, el programa Argentina Sonríe, y el resto de los programas nacionales fueron absolutamente diezmados, retirados. Las consecuencias son nefastas porque estamos viendo primero cómo golpean los sectores más vulnerables, que son los niños, ¿no es cierto?, y los adultos mayores. Este gobierno tiene una gran hoja o una gran cuenta en la cual dice debe y haber y que tiene que dar equilibrado y que no puedo tener pérdidas. Entonces, ¿quién me genera pérdida? La salud. ¿Quién me genera pérdida? Los jubilados. ¿Quién me genera pérdida? Bueno. Lo que nosotros estamos haciendo es reclamar una ley que se sancionó por el más democrático de los mecanismos posibles en la República Argentina, que es la Ley de Emergencia Social, para que la catastrófica situación social, con un incremento de 600.000 indigentes en los últimos 6 meses, que sucede en la Argentina, se revierta de manera inmediata. Primero, yo creo que hay que decretar una emergencia alimentaria, una emergencia tarifaria y una emergencia laboral. Porque esto tiene un contenido también legislativo que tiene que ver con que cuando uno dicta la emergencia, el sentido de la emergencia en términos jurídicos es permitir tomar determinadas medidas que afecten intereses, pero que esto no se vuelva justiciable. Es necesario dictar entonces la emergencia alimentaria y yo te agregaría además la emergencia también, si se me permite, farmacológica, no llegar a lo sanitario, pero sí farmacológica. El aumento de los medicamentos es exponencial. Sí. Bueno, y como te habías quedado ahí con la palabra, y me parece... Yo voy a tu comentario. Yo pienso que estamos ante un nuevo capitalismo. El viejo capitalismo era productivo, producía mercancías que vendía y para hacerlo explotaba a trabajadores, lo cual supone tener una gran cantidad de trabajadores explotables. Al producir mercancías, algunas de esas mercancías daban salud. Por ejemplo, vos haces ferrocarriles y la red de ferrocarriles, entre otras cosas, baja la desnutrición porque podés llevar alimento de donde sobra a donde falta por tierra y no por mar. O haces saneamiento ambiental, agua potable domiciliaria y cloaca domiciliaria. Así que algunas de esas mercancías servían, aunque explotaban a trabajadores. El viejo chiste de Don Corleone le sacaba guita al kiosquero. Pero para sacarle guita al kiosquero, el kiosquero tiene que vender
Así que Don Corleone era un keynesiano a banda letra, como dicen los franceses. El nuevo capitalismo es la timba financiera. Lo que estoy leyendo ahora es que en paraísos fiscales está el 20% de la riqueza mundial. Que pese al blanqueo, este blanqueo trucho que hizo este gobierno, pese al blanqueo, hay todavía 300.000 millones de dólares de argentinos en paraísos fiscales, que es la mitad del PBI de Argentina. Así que esta timba financiera, yo pienso que a largo plazo históricamente no tiene futuro, porque se están llevando adelante la ecología del planeta, pequeño detalle, y están creando no proletarios explotados, sino marginales. Así que cuando yo digo no tienen futuro, digo, bueno, ok, no tienen futuro ellos, pero el planeta Tierra con estos tipos no tiene futuro y no pueden parar. Por ejemplo, no se puede, yo pienso que es imposible plantear que Macri retroceda, porque las diferentes carpas del macrismo van a bloquear algunos elementos de si hubiera una estrategia a largo plazo, si hubiera una estrategia legitimadora a largo plazo. Con lo cual no pueden parar, es como te subís a un elefante, no podés bajarte del elefante, y esto me temo que va a terminar mal. Que la crisis del 2001 es una prefiguración suave, porque de la Rúa se subió al helicóptero, pero Macri no se va a subir al helicóptero. Esto puede terminar muy, muy mal. A ver, nosotros hablamos acá en la mesa de que ellos, para decirlo de alguna manera simplificada, el neoliberalismo crea estas emergencias, pone a la población en emergencia. Nosotros denunciamos esa emergencia y además, ¿qué otros mecanismos tenemos, además de denunciarlas, mecanismos legislativos, mecanismos en los barrios, mecanismos organizativos para enfrentarla y transformarla, ¿no? Porque es verdad, ellos no van a parar, pero nosotros los tenemos que parar, ¿no? Dos pequeños comentarios. Sistema educativo. Fíjese lo que está pasando en Estados Unidos. Yo pienso que vamos a volver a los vouchers. Yo trabajo salud, digo, en el capitalismo, en salud gana mucha guita, salud permite ganar guita enormemente, salud, y legitima. Educación legitima, pero no hace ganar guita, hasta que el capitalismo, a través de muchos mecanismos de vender paquetes de tecnología irrelevante, dejar de enseñar humanidades, hacer vouchers para que las familias digan a qué escuela privada va, está pasando en Estados Unidos, además con toda la parafernalia, la escuela de alto nivel evaluada por ellos mismos. Yo pienso que está empezando en el sector educativo una rápida mercantilización donde una necesidad humana básica se combina con el deseo capitalista de ganar plata. No, yo creo que hay que trabajar en tres planos. Un plano claro es oponerse, ¿no? La reforma laboral a lo Temer, a lo Brasil, es siglo XIX. Total. Es que alguien trabaje 12 horas, sacar los convenios colectivos, suponer que yo voy a negociar con el que me va a dar trabajo de cualquier manera. Al señor feudal le salía más barato, claramente, el trabajo, porque lo tenía directamente esclavizado en su lugar. Una es oponerse. La otra es construir leyes, propuestas, establecer criterios. Yo creo que la emergencia social, que trabajaba en los movimientos sociales, es algo bueno, porque impuso la necesidad de un salario social complementario, impone determinadas condiciones que son significativas. Y lo tercero es trabajar en lo social. Yo soy optimista no por el gobierno, quien no creo nada, sino porque creo en la sociedad. En Argentina, la representación de lo que está fuera de todo sucede. El irigoyenismo representa lo que hoy llamamos clase media. Era la chusma, nadie lo veía, era Alem hasta que emerge. El peronismo representa a lo que hoy llamamos los trabajadores, anarquismo, tensión, conflicto. Bueno, hoy los que están afuera son un montón. Yo creo que eso, inexorablemente, los que hacen changa, los que tienen trabajo informal, los que tienen planes sociales, los que están afuera de todo, que a mimo de borsa son el 60% de Argentina, van a construir su espacio político. Me parece que cualquiera que esté tiene que ayudar también en esa dimensión. Sí, a ver, claramente yo no quiero quedarme en hacer comedores, ¿no? Mañana se cumple un año y hablamos, no hay nada para festejar. En todo caso, lo que tenemos que hacer es mañana decir, cada uno de nosotros tendríamos que estar comiendo en nuestra casa, ¿no? Un año del comedor. Un año del segundo, claro, del segundo comedor, donde cenan más de 200 y pico de personas cada noche. Pero esas personas cenaban antes en su casa, entonces es la organización, es votar con conciencia, es dejar que no nos sigan mintiendo y es pelear cada una de las causas. Pero claramente, ellos mismos lo dijeron, abren 10, 12 causas
Y bueno, podés pelear, pero después tenés la vida cotidiana, la persona tiene que buscarse el pan de cada día, la changuita de cada día. No es fácil estar todo el día en la calle, que es lo que estas personas que nos gobiernan, digamos, nos hacen hacer. Y como decía Carlito Mujica, la única forma que él conocía y la única que yo conozco para que los pobres dejen de ser pobres es que los ricos dejen de ser ricos. Y este es un gobierno de ricos para ricos, así que claramente las fuerzas son dispares. Sí, yo muy corto, pero creo que ante un gobierno de estas características, que obviamente además es mandado de otros poderes que hacen estragos no solamente en Argentina, sino en América Latina, que hoy lo vemos en países hermanos. La única manera es que tengan un freno. La pregunta es con qué se les pone freno si 200 trabajadores de PepsiCo no pudieron evitar el avasallamiento de la fuerza pública, o la gente en la Ruta 40 no pudo evitar que se llevaran a un ciudadano y lo desaparecieran. Creo que hay un solo instrumento desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, que es la legislatura. Creo que hay que hacer el mayor esfuerzo posible para no convalidar ninguno de los proyectos de ley, ninguna de las leyes que van a entrar en poco tiempo, que va a ser la reforma del sistema jubilatorio, la reforma del sistema laboral y otras cosas que necesitan para consolidar este modelo. Y no hay excusa, yo quiero decirlo con todas las letras, aunque no suene muy simpático, no hay excusa, ni siquiera el famoso carpetazo a los dirigentes políticos. Es preferible la dignidad de la renuncia a la banca que poner en el dedo en el botón que va a generar consecuencias para la gente. Y no lo digo desde un lugar de la santificación, lo digo desde un lugar del compromiso político y por la razón que estamos sentados donde estamos sentados. Luego de octubre, yo creo que van a perder las elecciones, las próximas, este es un año de elecciones legislativas, cuando termine la última legislativa el gobierno va a perder la contienda electoral y va a agudizar este ajuste, lo va a profundizar. Ahí tiene que encontrar a ambas cámaras, que es el único lugar institucional para pararlo, porque la gendarmería y la fuerza policial es mucho más que los trabajadores que salen a reclamar, o cuando entran a Isla Maciel, a las casas de los vecinos de manera intempestiva y agresiva, golpeando gente y esposando a una chiquita. Digamos, contra eso no se puede. Entonces la única manera que tienen que registrar es que la democracia les dice que no. Ellos son solamente el 30% de esta sociedad. A ver, ahí hay una cosa que, por un lado, hablamos del neoliberalismo, nos pone en situación de emergencia como sociedad y pone también en situación de emergencia a la política. Obvio. ¿No? Digo, porque de algún modo u otro la esperanza popular está en esa posibilidad de expresarse con el voto, digamos, con las movilizaciones. Ahora, yo, teniendo, digamos, a esta mesa acá, quería hacer dos preguntas que me interesan muchísimo, muchísimo. Después volvemos, si quieren, a la cuestión más política, pero uno ha visto que en la cuestión alimentaria hay un incremento del consumo de farináceos, digamos, ¿no? De harinas, y una caída en el consumo de carne, de proteína animal. Entonces tengo acá un sanitarista y que sabe mucho de esto. ¿En qué afecta en lo cognitivo esa subalimentación? Digo, ¿qué estamos haciendo con los pibes de hoy que vamos a ver reflejados en los próximos 5 o 10 años? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué crimen estamos cometiendo hoy? Los pibes que ahora están creciendo o por nacer en este momento van a tener más baja estatura, van a gatear más tarde, van a hablar más tarde, porque el insumo de alimentos se ha reducido. No es tanto el asunto de las proteínas, sino la cantidad global de calorías, la más importante. Proteínas es importante, pero no es crucial. La frase que suele decirse, si vos te ocupás de dar calorías, las proteínas se ocupan solas en parte. Ese insumo de energía está disminuyendo. Las adolescentes van a tener la menstruación más tardía, van a tener la menopausia antes, aparte de que van a perder... Asignación universal por hijo, van a decir que cualquier cosa. Lo que te quiero decir es que ese deterioro, que es, aparte, yo trato de desideologizar el discurso y meter de las ciencias positivas información que sea demoledora, porque hay un corpus de conocimiento de cómo funciona el Homo sapiens, cómo debería funcionar, y ese corpus de conocimiento demuestra que el neoliberalismo afecta eso.
con 85 indicadores. Yo diría, me parece que en un discurso sobreideologizado, poner cara cool de tecnócrata y decir, mire, usted leyó en los últimos papers sobre tal y tal cosa, porque si no es una discusión entre convencidos. Y yo trataría de utilizar las ciencias positivas para reforzar que el neoliberalismo mata gente, así de simple. Hace que se caigan los dientes de la gente, mientras tienen dientes para que se les caiga, y después los mata antes. ¿Daniel? No, yo la verdad que tengo varias dudas sobre lo que hay que hacer. Creo que el sistema político está agotado, que hay que reconstruir otro sistema político, eso lo tengo muy claro. Creo que las leyes sirven, pero que ninguna revolución se hace a partir de las leyes. Soy candidato a diputado, voy a hacer lo mejor que pueda en el Parlamento, pero me queda claro que hace falta una sociedad activa. Me parece, a ver, lo siguiente, yo veo esto. La Argentina tiene argentinos en el siglo XXI, que está vinculado al mundo de la soja, del conocimiento, que se vincula con el mundo y compite. Argentino del siglo XX, la señora que cose ropa fazón en su casa, todo lo que cose lo entrega, sí hay un tercio de gente que hace changa. Y argentino del siglo XIX, un pibe sin secundaria completa, perdida, fuera de todo. Eso es la Argentina y eso es el mercado laboral. El actual gobierno solo ve una parte, pero no es el 30%. El gobierno es mucho menos que ese 30%, son los que gobiernan. Hay una parte de la gente que puede creer que va bien o que lo que fuera, pero no representa el 30%. Hay una parte muy importante que en realidad quiere vivir bien y le parece que el gobierno es eso. Pero es un gobierno que representa solo una parte, que ve a los argentinos del siglo XXI en el mejor de los casos y que desacomoda todo el resto. Creo yo que lo que urge es construir un esquema político diferente. Verdaderamente creo eso. No sé cómo se hace, tendría discusión sobre qué es el peronismo del siglo XXI, un montón de cuestiones, pero hay que reconstruir un sistema diferente. No alcanza solo con los especialistas, yo me considero un especialista en política social, no alcanza solo con los especialistas, no alcanza solo con denunciar lo que es el neoliberalismo, porque es como muy evidente. Tenemos que actuar en dos planos. En el caso de PepsiCo, por ejemplo, está claro que lo sacaron, los reventaron, se fueron. Yo estoy ayudando para que armen una cooperativa y que por lo menos empiecen a tomar el predio y hacer algo. No, eso no cambia la situación, pero es mejor que hagan algo a que no hagan nada, pero paralelamente hay que confrontar. Bueno, todo eso requiere un sistema político distinto en la Argentina, una articulación entre lo social y lo político. No sé cómo se va a dar. Yo le tengo confianza a la sociedad. Verdaderamente le tengo confianza a la sociedad. Que hay una sociedad sana, una sociedad que tensiona, que le cuesta porque va al comedor, pero que tiene idea de juntarse con otros, de hacer otras cosas, y me da la impresión de que inexorablemente la participación social y la movilización va a generar otras cosas. En el caso puntual de lo de Santiago Maldonado, está claro que se pasó un límite que no se puede pasar, no es discutible. Es discutible si hay que importar cerdo o no, me parece que no, otro puede parecer que sí. Eso es política pública. No puede haber una persona que desaparezca, no puede haber desaparición forzada de personas, no puede existir eso en democracia. Ese es un límite fuerte y me parece que puede ser un punto de varios que generen un sistema político distinto. Yo tengo un pequeño comentario. No sé si yo me expliqué mal, pero mi argumento era absolutamente contra los especialistas. Eso fue entendido. Digo breve cosa. Cuba tiene en este momento mejor salud corporal que Estados Unidos, gastando un 15avo por habitante año. Es decir, cuando Estados Unidos gasta $15, Cuba gasta 1. Cuba tiene más alta esperanza de vida y más baja mortalidad infantil que Estados Unidos. No hubo nada de extraterrestre. Los cubanos aplicaron conocimiento estándar, tradicional, universal, participativo, mano de obra intensiva, y esa es eficiencia. El problema de América Latina es la desigualdad, no es la pobreza, es la desigualdad. Es que la isla Maciel está pegada a Puerto Madero, es que la gente de mi barrio va caminando a Puerto Madero a buscar en los contenedores la carne que tiran de los restaurantes, que en una noche alguien de clase media alta o clase alta gasta ahí lo que una familia entera tiene en la isla Maciel para llegar a fin de mes. Bueno, entonces, pero eso se llama capitalismo, eso se llama en estos momentos neoliberalismo, que lo que está profundizando es la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene. Los más pobres son los que se han empobrecido más y los más ricos los que se han enriquecido más. Digo, a mí no me hace falta mucha cosa. En el almacén de la esquina se vende leche y cada vez se vende menos leche. Champán no se vende, ese se vende en otro lado y ahí sí le bajaron los impuestos.
Eso es. Bueno, vamos a ir, pero es corto, parece que hay más lugares. Por suerte siempre decimos es una larga conversación, esto no termina acá, pero como a manera de conclusiones provisorias se me ocurre preguntarles y ir también siguiendo el sentido de las agujas del reloj, ¿qué lugar tiene la política? Porque vos decías, hay que cambiar el sistema político. Digo, no quiero ponerme yo entre los que vamos haciendo las conclusiones, porque más tenemos otro lugar, pero a mí eso, te digo la verdad, me hace ruido, no porque no haya nada que cambiar, sino que a veces siento al revés, que lo que tenemos para poder enfrentar estas emergencias creadas es justamente la política, ¿no? Y que no es contrapuesto a lo que decís, pero ¿cómo ven esto? ¿Cómo ven, o por donde digo, por el sentido de las agujas del reloj, pero por donde quieran, la verdad, ¿no? ¿Qué lugar tiene la política para poder enfrentar esto, ¿no? No sé. Si quieren lo digo muy claro, las cosas no se cambian desde el púlpito, se cambian desde la política, claramente. Y ahí me agarro a lo que dice el Papa Francisco. El que se meta en política, y dice también el que se quiera meter en el seminario, no basta simplemente con que sea una persona honrada, que no sea un corrupto, dice, porque eso lo tenemos que ser todos, sino que tiene que ser una persona que sepa vivir con sencillez, que sepa no buscar, ya no solo enriquecerse, sino que sea un tipo sencillo, un tipo de pueblo, y por tanto va a poder entender al pueblo, porque si vivís en otro mundo no lo vas a entender nunca. No, yo creo mucho en el sistema político actual, no es que crea que haya que dar vuelta o hacer algo de la nada. A mí me parece que yo me pongo este criterio. Para participar en política hay que tener un test, y es, solo puede participar en política el que le duele el dolor del otro. A mí me parece que es eso lo que define. Otro puede hacer otra cosa, pero solo el que le duele el dolor del otro puede estar en algún lado y participar en la política. Lo que yo creo es que hay que representar lo no representado. Con sinceridad, creo que el kirchnerismo lo intentó y lo hizo durante un tiempo, pero no logró transformar las bases de la estructura productiva. Es fácil decirlo, no es fácil hacerlo, pero claramente ahí hubo un tema. Y eso es lo que hay que generar como un mecanismo político, es representar al kirchnerismo, más el panperonismo, más todo lo que yo llamaría el mundo del campo popular, para ponerle un nombre. Todo eso tiene que encontrar un método, una manera y una representación que tenga que ver con lo cotidiano, que no sea solo la discusión sobre el neoliberalismo arriba, sino cómo hacemos para que haya más leche en los comedores, cómo hacemos para que los muchachos de PepsiCo puedan arrancar con la cooperativa. Bueno, eso es lo que hay que hacer. No creo que estemos lejos objetivamente, pero requiere una mirada sobre hay una emergencia en este plano, hay que hacerlo ya, no dentro de 5 o 10 años, donde la situación va a estar mucho más crítica. Un minuto tenemos para cada uno. Yo pienso que la política tenía que enfatizar mucho más el territorio. Si uno se organiza políticamente en el territorio y se crea una red territorial, esa red sirve para cualquier cosa, para la educación, para la salud, para la contención de enfermos crónicos, para la drogadicción, para cualquier cosa. Dios no lo quiera, eventualmente para la defensa militar contra una invasión imperialista. Digo por lo que está diciendo Trump ahora con respecto a una... Si vos controlás el territorio, militarmente también, y con todos los sectores sociales que podés pensar, lo cual incluye modificar condiciones de vivienda rápidamente, para que no se goteen las casas cuando llueve, por ejemplo, 10.000 cosas, organización territorial polivalente, a la cual uno le agrega contenidos específicos por área de trabajo y por definir problema político coyuntural, territorio. Tere. Sí, yo creo firmemente en la preeminencia de la política. Creo que gracias a Dios, desde el advenimiento de la democracia, hay un ejercicio profundo de la política. Creo que no es la misma sociedad que hace 30 años, que hay una comprensión de lo que implica la inclusión, conquista de derechos, y esto lo ha hecho la política. No voy a hacer campaña ni bandera por el espacio político al que pertenezco, que todo el mundo lo sabe, pero sí creo que recuperar la autoridad presidencial y la autoridad política ha sido muy importante. Seguramente los partidos políticos deberán repensarse a sí mismos, pero sí estoy absolutamente convencida que lo que está en emergencia en este momento es el ejercicio del gobierno nacional. Son sus funcionarios, es el presidente de la nación.
y que la única cosa que tenemos para pararlo es la política, y voy a volver a insistir, son ambas cámaras que no nos podemos permitir un solo desliz más en materia de acompañarlos con el voto, porque la consecuencia, y yo coincido con el doctor, pinta trágica, realmente trágica. Me parece que es lo único que podemos hacer, y es nada más ni nada menos que representar a la gente que nos votó, ni más ni menos que eso. Bien, bueno, vamos qué mesa, ¿no? Vamos llegando entonces al final. Muchísimas gracias por estar acá. Y nosotros nos vamos ahora, bueno, despedimos a nuestros invitados y cuando volvemos nuestras conclusiones sobre el programa de hoy. Bueno, hemos tenido hoy un programa interesantísimo porque han hablado desde diferentes lugares, incluso con diferentes diagnósticos de la situación, pero coincidiendo en que ha sido creada una emergencia en diferentes áreas de la vida cotidiana y que hay que no solamente denunciarla, sino que hay que encontrar los mecanismos para poder salir de ella. Bueno, sobre todas las cosas, abordar estos temas, incluirlos en la agenda ciudadana, incluirlos en la agenda de la política también, porque una de las emergencias que se habló sobre el final es la emergencia política, cómo se canaliza este reclamo, esta demanda social, porque hay funcionarios de gobierno que dicen que lo bueno para todos sería vivir en la eterna incertidumbre, ¿no? Bueno, no creemos en eso, no creemos que haya que vivir en emergencia. Creo que vos, Florencia, pensás lo mismo. Sí, además a mí me pareció muy interesante esto de primero se crea la emergencia y luego hay que poder soportarla, porque los que han creado estas situaciones, como decían hoy, esta situación no es que salió de la nada, no es que la trajo la naturaleza, sino que fue creada por políticas y por decisiones desde el gobierno en el Estado. Entonces, es importantísimo ver también que es posible caminar en otra dirección. Bueno, la mesa, como casi todos los programas de Río Bravo, una mesa impecable, ¿no? Digo, todas las perspectivas, y la verdad nosotros nos quedamos pensando, seguimos pensando, un poco la propuesta que tenemos desde este programa. Esperamos que la hayan pasado tan bien como nosotros, como la venimos pasando cada 15 días con Río Bravo. Recuerden, lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, a través de Facebook, lo pueden ver durante la semana, en cualquier día, o en vivo, cuando anunciamos que Río Bravo ya está al aire. Y seguimos pensando juntos.